Buenas noches, mexicanos. Bienvenidos a su canal de política y opinión. Y esta vez les traigo una nota importantísima que pasará a la historia, mexicanos. Esto es historia y es único. Es una nota de Infot, México, que dice: López Obrador pidió al rey de España que se disculpe por los abusos durante la conquista. El mandatario considera que la disculpa es la única vía de reconciliación entre ambos países. Eso es historia, mexicanos. López Obrador está pidiendo a España que se disculpe y lo mandó como petición. Continuamos con la nota, mexicanos. Han pasado 5 siglos de la conquista española en México y las heridas entre ambos países siguen abiertas. Al menos así lo consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador en una misiva que envió al rey de España, Felipe VI. Así es, mexicanos. Está mandando una misiva al rey Felipe, porque él piensa que las heridas siguen abiertas. Y sí es cierto. Sí es cierto. La carta del mandatario mexicano, dirigida al Ministerio de Exteriores, insta al monarca ibérica a reconocer y pedir disculpas por los atropellos que se cometieron a los pueblos originarios durante 3 siglos de dominación. López Obrador expresó en el texto que el reconocimiento de los ultrajes es el único camino para la total reconciliación entre ambos países. De acuerdo con un reporte del País de España, no ha contestado aún la petición de AMLO, quien desde el inicio de su mandato ofreció un acercamiento sin precedentes con las comunidades indígenas del país. Ya les mandaron la petición al rey de España para que se disculpe por los ultrajes a nuestros indígenas del pasado. Dice: Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, visitó en enero a López Obrador en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Durante los actos protocolarios y las reuniones nos informó de una petición similar a la que se compartía en la carta y a la que se acompañaba. Según las fuentes, la disculpa que pide López Obrador no es por la conquista como tal, sino por las vejaciones de los conquistadores a los pueblos originarios. Así es, mexicanos. Dice: la mañana del lunes, el presidente mexicano habló de las celebraciones que se preparan para el 2021, cuando se cumplan 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Se van a cumplir 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan, mexicanos. La disculpa, más que una confrontación, sería para el gobierno mexicano una hoja de ruta para la gran reconciliación México-España. Eso me parece muy inteligente de parte de nuestro querido presidente. La disculpa, más que una confrontación, sería para el gobierno mexicano una ruta para la gran reconciliación de México, como ya lo repetí, mexicanos. Eso estaría perfecto. Pero nuestro querido presidente está obligando a España a que nos pida una disculpa por las vejaciones a nuestros indígenas y la caída de la gran Tenochtitlan. Esto es historia, mexicanos. Bueno, les sigo leyendo la nota. Dice: acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, López Obrador acudió a Centla para conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas chontoles en Camahualco. Grabó en video que compartió en su cuenta de Twitter, y ahí
abundó sobre la petición a la corona española. Es la petición que les estoy diciendo, mexicanos, que se disculpe contra México. Y no han contestado los españoles. Fue desde que vino Pedro Sánchez a Palacio Nacional a negociar, pero no han contestado la petición. Lo están pensando. Pero miren lo que nuestro querido presidente está pidiendo, que se disculpe. Dice, envíe ya una carta al rey de España y otra al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones por las violaciones a los derechos humanos. Es que está muy borrosito, se ve muy borrosito mexicano. Dice, donde hubieron matanzas, imposiciones, que ahora serían violaciones a los derechos humanos actualmente. Antes no existía eso. López Obrador es un apasionado de la historia. En muchas de sus comparecencias con personajes ha hablado y cita a Benito Juárez, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz, expresó. Para el mandatario tabasqueño, las disculpas forman parte importante de un nuevo inicio en las relaciones a la conclusión de las deudas históricas. En 3 meses de mandato, ha pedido perdón en nombre del gobierno mexicano a víctimas de la violencia en administraciones pasadas. Esto nunca se había visto, mexicanos, que un presidente pidiera perdón a las víctimas de violencia de las administraciones pasadas. Esto a él no le compete, mexicanos. Esto es historia. Esto habla muy, pero muy bien de nuestro querido presidente. Muy, muy, muy bien, ¿eh? Y aparte de que les está pidiendo al rey de España, como petición, qué educado, ¿no? Como petición, que se disculpe por las vejaciones a nuestros indígenas. En el 2021 se cumplen 5 siglos de la caída de la Gran Tenochtitlan. Mandó una carta al Papa y otra al rey de España. Esto es historia, mexicanos. Historia, que nuestro presidente haga eso. Y además hago hincapié y reitero que pida perdón a las víctimas de violencia de las administraciones pasadas. ¿Cuándo habían visto eso, mexicanos? Tenemos un presidente único y yo creo que con él vamos a salir adelante. Dios no lo bendiga. Por lo pronto es todo. Te traje esta nota porque se me hizo algo muy, muy importante para que ustedes estén enterados de qué tipo de persona tenemos como presidente. Un gran hombre. Está haciendo que España se disculpe con México por las vejaciones y violaciones a los derechos humanos en la conquista de los españoles, y lo pide educadamente como petición. Ya nada más le faltó poner artículo 8 constitucional. Bueno, mexicanos, te invito a suscribirte. Buenas noches, que descanses.